funciones homogéneas. ¿Vale? Las funciones homogéneas, pues te dice que f es una función de dominio D, subconjunto de Rn en R, una función real de varias variables reales. Dice, supongamos que un punto perteneciente del dominio y un valor t mayor que 0, pues decir positivo, entonces t multiplicado por ese punto también pertenece al dominio, ¿no? Entonces, si se cumplen esas condiciones, diremos que f es una función homogénea de grado k en D, con k un número real, si se verifica que al hacer la imagen de t multiplicado por el punto, te sale lo mismo que t elevado a un número por la imagen del punto únicamente para todo t mayor que 0, ¿vale? ¿Qué significa esto de aquí? Pues mira, dice, determina las siguientes funciones homogéneas, ¿no? Me dan esta función de aquí, ¿vale? Voy a copiarlo entero y te lo explico. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros para estudiar una función homogénea? Si a mí me dan f de xy, que es 2x al cubo más 3xy al cuadrado, pues por un lado tengo que calcular f de t por x, es decir, una incógnita que me invento por x y por y. ¿Y eso qué va a implicar? Pues eso va a implicar que donde antes poníamos x, pues ahora tengo que poner tx, y donde poníamos y, pues tenemos que poner ti. Entonces voy a tener que escribir 2 por tx al cubo más 3 por tx por ti al cuadrado. ¿Lo ves? O sea, he sustituido el tx aquí y aquí, y he sustituido el ti aquí. Entonces me ha quedado esto. ¿Y ahora qué tengo que hacer con esto? Pues operarlo. Me va a quedar entonces 2t al cubo y x al cubo. Y me va a quedar 3t por t al cuadrado, que serían t al cubo, x e y al cuadrado. Entonces, ¿qué podemos hacer en esta función? Pues sacar factor común. ¿El qué? Pues el t al cubo. Si yo saco t al cubo, factor común, me va a quedar 2x al cubo más 3xy al cuadrado. ¿Y esto qué es? Pues la función del principio. Es decir, t al cubo por f de xy. Entonces, si me sale, después de hacer estas operaciones, me sale la t fuera de lo que es la función elevado a 3, pues se dice que esta función es homogénea de grado 3. Vale. ¿Vale? Eso es lo que tenemos que hacer en este tipo de ejercicios. Las funciones homogéneas, pues tenemos que sustituir tx y ti en los lugares de x y de y, operar, sacar factor común, y si soy capaz de conseguir que la letra quede fuera de la función elevado a un número, pues entonces ese número se considerará el grado, y a esta función, pues a esta función, a la del principio, se le considerará una función homogénea. Vale. ¿Vale? Eso es una función homogénea. Otro ejemplo sería este de aquí. Vamos a hacerlo también. Ven. Me centro en la función del principio, que la función del principio tiene en este caso 4 variables, x1, x2, x3 y x4. Y resulta pues que en la parte de arriba tengo x4 y x1 al cuadrado, y en la parte de abajo tengo x1 al cubo más x2 al cubo más x3 al cubo, ¿vale? Entonces, ¿yo qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo que hacer f de t por x1, t por x2, t por x3 y t por x4. ¿Y eso qué implica? Porque tengo que sustituir esto, esto, esto y esto, pues en sus correspondientes lugares. Quedándome, ¿qué? Pues quedándome, en el caso del primero, pues tx4 por tx1 al cuadrado, y aquí me va a quedar tx1 al cubo más tx2 al cubo más tx3 al cubo. Ahora opero, me queda t por x4 por tx1 al cuadrado, que va a ser tx al cubo en la parte de arriba, por x4 por x1, y en la parte de abajo me queda t al cubo x1 al cubo más t
al cubo por x2 al cubo más t al cubo por x3 al cubo. ¿Qué puedo hacer? Puedo sacar factor común en la parte de abajo, ¿vale? A ver, pero el 2 de arriba no está elevando también a la x. Sí, cierto, me lo he comido. No. Venga, entonces me queda la parte de arriba tal y como está, t al cubo, x4 y x1 al cuadrado, eso es, y saco factor común en la parte de abajo, ya digo, el t al cubo, porque está aquí, aquí y aquí. Si saco factor común me va a quedar x1 al cubo más x2 al cubo más x3 al cubo. ¿Y qué ocurre? Que como en la parte de arriba tengo el t al cubo y en la parte de abajo también tengo t al cubo, se puede simplificar, quedándome x4 por x1 al cuadrado partido de x1 al cubo más x2 al cubo más x3 al cubo. ¿Esto a qué equivale? Pues a la función del principio. A f de x1, de x2, de x3 y de x4. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Que al no quedarme t, al no tener esto ninguna t, se puede escribir como t elevado a 0 por f de x1, de x2, de x3 y de x4. Porque t elevado a 0 es 1 y 1 por la función es dejarla como está. ¿Por qué lo escribo de esta manera? Porque necesito que tengamos la t fuera de la función y el número de arriba pues será el grado. Entonces, en este caso, o el orden. En este caso, ¿de qué orden es o de qué grado es esta función homogénea? O de grado 0 o de orden 0. Vale, pues tenemos eso, que en este caso la función es una función homogénea o de grado 0. ¿Vale? Vale. Venga, y el siguiente, que sería este de aquí, voy a borrar. Resulta que la función también tiene 4 variables, en este caso es f de x1, de x2, de x3 y de x4, la función x1 al cuadrado menos x2 más 3x1, x3 más x4 al cubo, y si yo intento hacer pues f de tx1, tx2, tx3 y tx4, pues resulta que me va a quedar pues tx1 al cuadrado menos tx2 más 3tx1 por tx3 más tx4 al cubo. Entonces, esto sería por t al cuadrado x1 al cuadrado menos tx2 más 3t. Claro, aquí sería t por t, que es t al cuadrado, y x1 por x3 más t al cubo, x a la cuarta al cubo. ¿Vale? Entonces, esto es lo que me ha quedado. Si yo intentara sacar factor común la t, como aquí está la t dos veces, aquí está una, aquí está dos veces y aquí está tres veces, solo podría sacarla una vez. Si la saco una vez, me quedaría t por x1 al cuadrado menos x2 más 3t x1 x3 más t al cuadrado x4 al cubo. ¿Y qué ocurre? Pues que esto de aquí, que me ha quedado aquí dentro, no es igual a la función del principio, sino que tiene cosas como t en algunas partes que hace que no lo sea. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues que como no he sido capaz de sacar todas las t fuera y que me quede dentro del paréntesis por la función del principio, pues se dice que esta función no es homogénea. Vale. ¿Vale? Así que las funciones homogéneas se demuestran de esa manera, ¿vale? Sustituyendo todas las variables por t y la variable y sacando factor común la t. Si consigo que al final no me quede en t o que me quede t, todas las t fuera, elevado a lo que sea, pues entonces en ese caso sí sería homogénea.